Hola a todos, ¿cómo están? Desde acá Martín de Genoya. Vamos a empezar esta serie de videos en los cuales la idea es contarles un poco las cosas que estuvimos haciendo, cómo fue que llegamos a los clientes y algunas soluciones creativas que tuvimos, para que un poco compartir nuestra experiencia a la hora de encarar distintos tipos de proyectos con creatividad. La primera serie de videos nos vamos a encarar un poquitito más en historias con datos, todo lo que tenga que ver con visualizaciones y demás, que es algo que venimos haciendo desde que arrancamos Genoya, y tratando de encontrar primero un espacio más creativo y después más un espacio de herramientas, ¿sí? Que podemos trabajar a partir del uso de datos abiertos, no solamente datos que puedas tener desde gobierno, sino también de tus aplicaciones y las distintas cosas que puedas ir generando. Y es muy gracioso porque siempre, incluso cuando a veces doy alguna conferencia y demás, charlamos este concepto de que los datos por sí solo no son nada. Uno puede saber el horario en el cual se subió al tren, uno podría saber la frecuencia que tiene de compras de distintas cosas, cuánta cantidad de veces utilizás el teléfono, pero eso no es una historia. La historia está detrás de la sucesión y del entender y limpiar toda esa información. Cada vez que nosotros tratamos de hacer una historia, no es solamente el Excel que contiene todos los datos o la cantidad de personas que ingresaron en un molinete. Hay un montón de historias detrás de los datos y nosotros lo que hacemos mucho es trabajar junto a empresas, organizaciones o gobiernos en tratar de encontrar cuál es la mejor opción. Entonces, como explicaba, nosotros lo que tratamos de hacer desde Genoya es ayudar para que estas cosas se destraben. Y es muy loco porque no nos damos cuenta de la cantidad de información que hay o la cantidad de cosas que podemos llegar a hablar hasta que nos sentamos y empezamos a desmenuzar un poquitito eso. El enfoque de hoy va a tener que ver con un aspecto más cultural, ¿sí? Cómo nosotros logramos colaborar con organizaciones del punto de vista de exploración, descubrimiento y tocar el corazón. Y el primer proyecto es uno que empezamos durante todo 2018 y principio de 2019 junto al laboratorio, perdón, junto a Datos GCBA. Sí, es un espacio liderado por Martina Nalú en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al cual llegamos gracias a la intervención del siempre querido Andrés Enikowski, gran diseñador argentino de visualizaciones, para lo cual lo que teníamos que hacer para nosotros fue bastante novedoso, veníamos trabajando ya en visualizaciones históricamente, pero necesitamos hacer más periodicidad de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Durante varios meses, una vez por mes, teníamos que sacar una pieza que resuma alguna dimensión de los datos abiertos de la ciudad. Entonces fue bastante gracioso porque teníamos que cruzar los momentos en los cuales la ciudad era atravesada con los datasets que existían, que Andrés y el equipo de Genoa ya estaban muy familiarizados. Entonces lo que hicimos fue como una parrilla como la que se hace y estamos haciendo, por ejemplo, para hacer estos videos, para pensar, ok, ¿qué ocurre desde mayo, que fue donde empezamos, a diciembre? Y así empezamos a ver qué datasets habían disponibles, cuáles eran distintas políticas que tenía el gobierno a nivel de difusión o hitos, y toda la agenda. Entonces empezamos a trabajar bastante en eso. Y este proyecto tiene una particularidad que es que no teníamos, o sea, nosotros veníamos si bien del digital, ¿no? Pero no teníamos límites en los formatos. Entonces llegamos a hacer cosas físicas bastante interesantes o cosas híbridas que no teníamos, o sea, algunas incluso no las habíamos trabajado desde Genoya y fueron las primeras veces que las hicimos. De nuevo, gracias a Andrés, que tuvo una visión muy buena y ya había trabajado varias veces y juntos habíamos trabajado en distintos proyectos para la ciudad. Pudimos lograr distintos assets bastante particulares que iban con los distintos hitos que tenía el gobierno de la ciudad. Yo creo que uno de los más divertidos fue este, sin duda. Eh, Nosotros habíamos visto hace un par de años que hubo una visualización que se publicó en redes nomás,
del mundial anterior en el cual se cruzaba un momento que dura 2 horas, que es un partido de fútbol del mundial, y el otro momento era cómo cada estación de subte tenía tráfico, que la forma más directa de ver eso es a través del datasets de cantidad de personas que pasan por los molinetes. Es bastante interesante, ¿no? Porque cómo los molinetes te pueden dar algo. Y los molinetes nos pueden dar cantidad de personas que pasan en una estación. Entonces lo que tratamos de hacer es entender para determinadas estaciones de distintas líneas cuántas personas habían para los momentos más importantes de un partido de fútbol. En este caso elegimos Argentina-Nigeria. Fue un rush, porque nosotros teníamos que salir con la campaña un martes y el partido era el domingo y no sabíamos si Argentina iba a clasificar, si iba a salir bien y demás. Todos teníamos un poco de fe. Entonces lo que hicimos fue hacer este cruce en el cual teníamos el momento central que mostraba el ritmo, el ritmo del partido, los hitos del partido y cuántas personas, que se puede ver en el numerito, cuántas personas había en la estación. Y lo que se ve acá, y se repitió, esto lo hicimos para todas las líneas en una estación, ¿sí? Con cada una tenía su cartel. Y por ejemplo acá está la línea H. Entonces lo que hicimos fue tratar de ver cómo la gente se iba del subte, o sea, desaparecía del rango normal y después cuando terminaba el partido volvía. Era como bastante particular, ¿no? Se puede ver acá como primero baja, después sube. Y lo que buscamos hacer es que cada persona que pase por la estación se acuerde de ese momento. Y se acuerde y diga, yo fui uno de los que estuvo acá y me comí el subte en ese momento, o al revés, uy, yo soy uno de los que me fui. Entonces ahí lo que empezás a cruzar es momentos de la vida de las personas con datos abiertos y los haces traer esas cosas. Y estuvo muy bueno esto. Otro que hicimos fue bastante particular, que tratamos de encontrar a través de un juego, ¿sí? De multiple choice, si podías adivinar los lugares donde distintas películas fueron filmadas acá en la ciudad. Que esto lo hicimos a través de un dataset que tiene Bassett, ¿sí? Que son los encargados de dar los permisos para filmación. Y este dataset decía qué producción era, qué tipo de producción era y en dónde pidieron el permiso. Y es muy gracioso porque, por ejemplo, nosotros acá en Devoto encontramos que hay una serie que nos gusta mucho de HBO que se llama Jardines de Bronce, que fue enteramente filmada, al menos la primera temporada, la mayoría de los exteriores, en Plaza Devoto. Y nos enteramos por el juego. Nada, muy divertido esto, muy simple, porque vos ya tenés estos datos y lo único que tenés que hacer es hacer que la gente adivine. Ya hemos hecho esta técnica con otros proyectos, pero es muy bueno, muy bueno. Después de este fue bastante particular. Hicimos también otra cartelería física para el encuentro de religiones que se realizó el año pasado en la ciudad. Y la idea era mostrar la diversidad religiosa que tiene la ciudad. Si bien hay una dominación de las religiones provenientes del cristianismo en azul, hay una variedad muy interesante que es incluso superior a distintas ciudades. Entonces, nada, esto fue como una especie de homenaje y una forma de resumir esto. Y después los dos más locos que hicimos, más locos de todos. Resulta ser que para el IODC, que es una exposición de datos abiertos que se realizó el año pasado en Buenos Aires, la gente de datos nos pidió que hagamos algo en realidad virtual, pero que pudo usar mucha gente. ¿Sí? Entonces armamos esta experiencia, que la puedo abrir, que lo que hace está hecha en WebVR y resume la metadata. La metadata sería hacer los datos abiertos hablando de los datos abiertos, ¿no? Entonces, todo lo que se puede ver acá es como un resumen de todos los datasets que tiene el gobierno de la ciudad. ¿Sí? Entonces, uno va entrando por salones y a cada salón uno va, por ejemplo, descarga de aplicaciones. Cantidad de descargas oficiales. Entonces te dice, bueno, mira, hay un dataset que existe ahora actualmente y funciona de la siguiente manera. Y si no, la otra, que es la que más me fascina a mí, es hacer el meta. Recién les mostré cómo trabajamos con los datos de BASet, de los sets de filmación. Entonces, nosotros lo que podemos hacer acá es explorar una muestra, ¿sí? Y esta muestra lo que nos podría llegar a mostrar es
cómo se ven los... Vamos a sacarla de nuevo. Aquí vamos de nuevo. Ah, justo ahí se está cargando. Probamos de nuevo. Entonces voy a ir acá. Cultura y turismo. Sede de filmación. Y esto lo que hace es cargar el mismo dataset que estamos viendo antes, de latitud y longitud. Estuvimos usando fotografía de Google Maps. Y por ejemplo, acá sabemos que se filmó la película Focus en 2013, en esta esquina de Retiro. ¿Sí? Y ahora va a cambiar y, por ejemplo, se ve que se filmó Violeta en Puerto Madero. ¿Sí? Pero hay una cosa más que nos pareció bastante interesante. Usando el mismo recurso, vamos a ir a la de obra pública, a la de obras, ¿sí? Y lo que hicimos fue, usando el mismo recurso, hacer un antes y un después. Como Google Maps te da la fotografía de el antes y el después, por ejemplo, esta zona acá de Villa Devoto, donde antes había una barrera, ¿sí? Nosotros lo que hacíamos era mostrar el antes y el después. Entonces, después lo que pasó fue que está el túnel. Sí, esto fue un recurso muy simple porque teníamos, acuérdense, latitud, longitud y a lo otro que habíamos agregado era más o menos el lead de cómo se iban dando las cosas. Entonces fue algo bastante interesante y muy bueno. Y el último que hicimos, que fue como uno de los más intensos, fue hacer un resumen del año cultural de la ciudad. ¿Sí? Este resumen tenía como tres aristas. Primero, los lugares de la ciudad donde se dieron eventos. Segundo, las comunas. Y después, las épocas del año. Entonces, para eso voy a usar un recurso bastante interesante que es el scrollytelling. El scrollytelling básicamente es, vos vas bajando en una página y la página va adaptando su contenido y te va contextualizando. Regularmente se usa con el fondo, pero otros lo usan con a veces distintos bloques. Entonces nosotros dijimos, bueno, ese mapa que tenemos a la derecha se va adaptando, entonces me muestra cuáles son las culturas, actividades al aire libre y luego hace un zoom en distintas zonas de la ciudad donde empiezan a pasar cosas. ¿Sí? Y así se van dando distintos tipos de modalidades que mezclan las disciplinas, te muestran las comunas y después te muestran las distintas épocas del año. Esto también, como se puede ver acá en la captura, también funciona exactamente igual en mobile. Y nosotros tenemos varios clientes que nos están pidiéndose a tratar de adaptar eso porque es un formato bastante nuevo y que se mueve muy copado. Así que nada, eso está muy bueno. Y fue un proyecto muy, muy intenso que estuvo muy, muy lindo. Uno de los primeros proyectos que hicimos dentro de Genoya fue trabajar una visualización muy compleja con la gente de La Nación, ¿sí? Que sí carga perfecto. Que lo que trató de hacer es mostrar cómo fue la evolución del voto porteño en las distintas elecciones, ¿sí? Mostrando cómo iba cambiando, ¿sí? Según, por ejemplo, cada distrito, cómo iba avanzando el voto y también, vamos a volver, cómo se comportaba en general, ¿sí? Esta visualización fue bastante intensa porque hubo que combinar no solamente los distintos tipos de datos que venían de las cámaras electorales, sino también mostrar una evolución en el tiempo que también funcionase en mobile. Entonces estuvimos trabajando con Pablo Loscri de La Nación y parte del equipo y Andy Tou también, haciendo esta visualización que fue muy buena. Voy a pasar rápido acá. Y la última que le queríamos mostrar, que es un trabajo independiente, liderado por Daniel Bacchieri. Daniel Bacchieri es un periodista brasilero que ya hace mucho tiempo está trabajando en Street Music Map. Street Music Map es una plataforma que muestra y cataloga a distintos artistas callejeros. Él trabaja con su cuenta de Instagram, ¿sí? Que es muy popular, síganla. Y en esta cuenta de Instagram él lo que trata de hacer es recopilar no solamente de él, sino de un montón de otras personas, distintos artistas callejeros. De nada, distintas formas, distintos lugares. Esto donde es Inglaterra, pero voy a bajar acá y esto es Tokio, ¿sí? Entonces hay distintos. Entonces lo que quería hacer es una web institucional para mostrar un poco qué artistas hay, ¿sí?
de dónde son cada uno y también mostrar un mapa. Porque lo que decía es que a través de Instagram era medio difícil. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Esto fue uno de los primeros proyectos que hicimos en React allá por 2016 con Franco y con Fede Herbes. Y que la idea era básicamente tomar la información de Instagram y armar esta base de datos que te muestra cada uno de los músicos. Y los músicos pueden estar por nombre, por país o por ciudad. En un momento había un filtro, por ejemplo, vamos a ver Buenos Aires. Sí, que algunos sí había uno. Bueno, entonces Santiago. No, no está Santiago. Bueno, justo. A New York, seguro. Vamos a ir ahí. Bueno. Entonces, cada uno de estos lo que hace es. Te hace como de cada uno de ellos. Y eso estuvo bueno porque, más allá que fue la primera experiencia nuestra en React, Honolulu, qué gracioso, perdón. Fue nuestra primera experiencia en React y pudimos trabajar con alguien que realmente necesitaba este tipo de visualización que le permitió conseguir muchísimo más fondos para el proyecto y así acceder y comunicar mucho mejor este proyecto. El proyecto nada, ya tiene como varias versiones más, ya va evolucionando y Daniel está con mucha intensidad trabajando y analizando muy bien cómo se mueve la música callejera en todos lados, ¿sí? Así que bueno, eso fue todo de este primer encuentro. Cualquier pregunta o duda, saben, busquen las redes y demás. Y esperamos que motive un poco haber visto casos tan reales y tan simples y diversos a que se animen un poco a explorar los distintos tipos que hay de trabajo con datos abiertos. La próxima vamos a hablar un poquitito más de dos proyectos bastante interesantes, principalmente Open Syllabus, que fue un proyecto que estuvimos trabajando también desde el principio de Genoya, ya hace 3 años, y con intermitencias que nos permitió trabajar con Estados Unidos, con la Universidad de Columbia, y hacer una visualización útil y crear un producto a partir de datos abiertos recompilados. Así que bueno, los espero.